Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy estamos reunidos o nos hemos juntado un poco para discutir sobre este tema que es semiótica del meme. Voy a hacer una pequeña introducción para después presentar pues a una pequeña entrevista con Alejandro Núñez, quien nos acompaña el día de hoy para discutir sobre este fenómeno desde el punto de vista semiótico. ¿Mm? El concepto de meme fue inaugurado por Richard Dawkins en su libro Selfish Gene del 76 y luego popularizado por Hofstadter y Dennett en el libro The Minds de 1981. Dawkins fue pionero en introducir la idea de una supervivencia egoísta de la especie basada en los genes como agentes transmisores de información, una posición revolucionaria, ¿no?, que se denominó seleccionismo genético por Hofmeyr. Pero los esfuerzos de Dawkins no se limitaron a la biología. De hecho, importó esta visión a la comprensión de la cultura. Dawkins sostuvo que la transmisión cultural es análoga a la transmisión genética, pero por eso propuso utilizar el concepto de meme para proporcionar su visión evolutiva de la cultura con un análisis modelo. Meme es una abreviatura de mimeme, ¿no? Una expresión relacionada con el griego mimesis, ¿no? Mímesis como imitación o réplica, lo cual ahí ya después vamos a hablar sobre la relación del meme con el iconismo, porque ¿no? La imagen, imitari, icono, es decir, todas tienen estas referencias a la mímesis, a la visualidad, ¿no? En su etimología, en esta etimología, la palabra inglesa se le suma la mime o la mimicry, ¿no? Y del francés meme, ¿no? Que es lo mismo. Una idea meme entonces se definió como una entidad que es capaz de transmitir o poder transmitir de un cerebro a otro a través de la imitación. Y en este sentido se replica con más o menos éxito. Desde el punto de vista semiótico, el meme es una unidad de transmisión de información sostenida por discursos. Así, por ejemplo, tenemos el gran libro de Bradley Wiggins que trabaja este tema desde el punto de vista discursivo. Su estudio implica una gran atención a la dimensión icónica que mezcla narrativa, visualidad y discursividad en su elaboración. Las entradas más frecuentes, como las que vemos a la derecha, de Sara Canizarro y de Ivan Forning y de Heidi Huntington, son entradas generalmente persianas, ¿no? Que los conciben como sistemas de signos que introducen hábitos de lectura y referencialidad a una cultura de sentido. Sobre este punto hay que mencionar la mirada de la cibersemiótica de Soren Brier, ¿no? Quien nos presenta una particular forma de relación entre la semiótica y la cultura digital. Para Brier es la semiótica pragmática de Peirce, que está conectada con las filosofías pragmáticas del lenguaje, como la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, y la semántica cognitiva encarnada en Lakoff y Johnson, las que permiten crear un metamarco que une la fenomenología y el funcionalismo en una triada pragmática que puede estudiar al meme como unidad semiótica. Pese a todas estas entradas, existe un vacío de la investigación de una semiótica greimassiana y postgreimassiana que haya estudiado el punto de vista del meme. Para subsanar esta problemática, nos acompaña el día de hoy el profesor Alejandro Núñez, semiotista y docente investigador interesado en los fenómenos digitales. Alejandro, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Eduardo. Gracias por tenerme aquí. Más bien. Listo, antes de iniciar una breve entrevista con Alejandro, voy a presentarlo. Alejandro es licenciado en comunicación y candidato a magíster. Es miembro de la Asociación Peruana de Semiótica, profesor del curso de semiótica del Instituto Peruano de Arte y Diseño, y ha publicado una serie de artículos de semiótica y en revistas científicas prestigiosas. Entre ellas, estrategias enunciativas en el discurso musical del hip hop, tesis sobre la alfabetización mediática en el Perú durante la pandemia del COVID-19. Esta es una publicación en coautoría. Estrategias de aparición, la fotografía de Sol Leitier, Peruvian Influencers, Medias, Citizenship and Their Social Role in the Context of COVID-19, que esto también es en coautoría,
entre el evento y el ejercicio. Este es otro que publicó el 2021 en Tópicos del Seminario sobre la construcción tensiva del suspenso de la película Birdman, ¿no? Que fue también su tesis de licenciatura. Y finalmente, entre otros textos, uno de los más, digamos, referenciados es de Borges Alurret, una aproximación semiótica a la creencia. Las estrategias del creer en los ocho más odiados de Quentin Tarantino y la construcción del espacio y el afecto en la boca del lobo de Francisco Lombardi, publicado en la revista chilena de semiótica. ¿Cómo estás, Alejandro? Yo tenía algunas preguntas para comenzar sobre este tema, el acceso que podríamos tener a una semiótica del meme. La primera es la más obvia para, digamos, ¿qué es un meme para la semiótica? Bueno, para empezar, ¿qué es un meme en sentido amplio, creo yo, ¿no? Porque claro, has hecho una buena presentación en el sentido de que proviene de Dawkins, gran parte de la investigación primera en memética proviene de las escuelas de Dawkins, de Dennett, ¿no? Pero incluso ahí hay controversias desde el inicio, te hablo de años 70, 80, sobre qué cosa exactamente es un meme, ¿no? El grupo de Dawkins, por ejemplo, lo ve el meme como una entidad más teórica, ¿no? Una con una existencia mental, y después, solo secundariamente, se difumina de manera, digamos, formal o cultural. Hay otras alas que dicen que no, que tiene el meme más una asistencia materialista, que es más empírico, y que si yo destruyo los objetos, pues el meme también desaparece, ¿no? Hasta definiciones que son mucho más amplias y dicen que si todo es transmisión cultural, pues todo puede ser un meme, desde una palabra hasta un símbolo, hasta un icono, alguna configuración plástica, y todo puede ser un meme, por ende, nada lo puede ser, ¿no? Eh, para lo que yo lo investigo, lo que he estado reseñando, indagando en los últimos años, el meme ante todo, sí son imágenes, visualmente es un lenguaje visual el que se conviene, que se comparte, o verbo visual, como se suele decir también. Utiliza textos escritos, utiliza imagen, pero también puede ser, tener una existencia audiovisual, ¿no? O solamente visual, imágenes en movimiento, ¿no? Hay memes que son prácticamente frames de películas, hay memes que son GIFs o challenges en TikTok, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que la definición del meme va más por el lado del meme como lenguaje, ¿no? Lenguaje en sentido de la semiótica y de la cultura, por ejemplo, como una forma de codificar, como una forma de interpretar, una forma de dar sentido a algo, ¿no? En la cultura digital, por ejemplo, los memes suelen ser imágenes que vienen de hace 5, 20 o 100 años, que se vuelven a enunciar, ¿no? Que se reenuncian y pueden también se resemantizan como memes, ¿no? Fotografías de hace años pueden tener una segunda vida en la cultura, pueden copiarse, pueden transmitirse, pueden traducirse, ¿no? Yo pienso que el meme, ante todo, es un lenguaje contemporáneo principalmente digital, ¿no? No digo que no pueda existir de manera analógica, pero es evidente, creo yo, que su existencia más extendida, más macro, se encuentra en el mundo de las redes sociales, en el mundo de los foros, de los blogs, por ahí los vemos también en medios masivos, más institucionalizados, pero ante todo es un lenguaje que después genera ese tipo de textos más reducidos. ¿Sí? Ujú. En el lado de la cultura visual, por ejemplo, en inglés, los anglosajones un poco se saltan esta confusión terminológica entre imagen mental y material. Ellos le dicen picture a la imagen material, ¿no? Y image, ahí sí es cuando es de imagen mental. Me parece que es una forma de resolver, o al menos aportar esa problemática de qué cosa es un meme. Eh, a la misma palabra se ha memeado, se ha transmitido, se ha cambiado y se ha alejado de la definición original de Richard Dawkins de los años 70, ¿no? Entonces, y lo ha hecho gran parte por los cambios en las tecnologías y los paradigmas de la comunicación, lo cual me parece que es simplemente, es natural, y que un cambio del fenómeno que estudiamos rebote también en nuestra definición del fenómeno. Me parece que eso es una cosa bastante común, y lo es más sobre todo en el estudio de la comunicación, ¿no? En el caso de la semiótica, de inspiración greimaciana, postgreimaciana,
El meme puede entenderse primero como un discurso, ¿no? Y eso quiere decir que tiene un enunciado y y tiene enunciación detrás. Eh, Ahí me parece que se pueden tomar dos vías, ¿no? Por un lado, el hecho de que es un discurso que sembra actores, espacios, tiempos, que tiene una discriminación plástica o topológica, como se suele decir en semiótica figurativa, pero también establece una relación entre enunciador y enunciatario, ¿no? La imagen me prepara a mí como espectador para verla y al mismo tiempo me permite inferir, reconstruir la imagen de un enunciador, que puede estar más o menos explícito en la imagen. Me parece que es una vía importante de aclarar, ¿no? Depende del marco conceptual de donde partas, ahí es donde entras al fenómeno. Mm. Creo que hay que hacer un acento ahí en lo que dices, porque es importante, ¿no? Hay muchos que comparan o que, digamos, hacen equivalente a la palabra como unidad lingüística con el meme. Y tú estás diciendo, no, no es una palabra, es un discurso que articula una serie de procesos más complejos que simplemente la equivalencia con la palabra, ¿no? Eso es importante. Una pregunta, Alejandro, como yo mencionaba antes, las entradas más clásicas hacia el meme son pues desde el punto de vista de Persiano, la retórica visual, incluso hay estas indagaciones sobre la ideología, ¿no? Y la intertextualidad, como lo hace Bradley Wiggins. Mi pregunta es, ¿cómo metodológicamente podríamos acercarnos al meme desde tu punto de vista, de tus investigaciones? Sé que tú investigas bastante sobre el Lotman, sobre la semiótica de la cultura, pero ¿cómo ingresar metodológicamente al estudio semiótico del meme? ¿Cómo, digamos, delimitarlo? ¿Cómo podemos analizar una unidad concreta o necesariamente tenemos que vincularlo con otros más? ¿Cómo es el acceso al estudio del meme desde el punto de vista semiótico? Bueno, para empezar lo que dijiste del punto de vista pirciano, yo pienso que el punto de vista pirciano, que también lo he visto mucho en las indagaciones, por ejemplo, de Tom Mitchell, de cultura visual, ¿no? De inspiración anglosajona, los estudios de la imagen, que engloban también memes, ¿no? Yo pienso que el recurrir a Peirce es una cuestión bastante común, en parte por de la misma forma que desarrolla sus teorías semióticas, ¿no? Peirce es un kantiano, desarrolló la idea de iconismo o los post-peircianos, la semiótica de Humberto Eco también sigue avanzando en el campo del iconismo. Entonces, me parece que la afinidad por lo visual o en general los fenómenos de la imagen puede explicarse por ese ámbito, ¿no? Ahora, en cuanto al proceder metodológico, los memes siempre son, hay un problema, creo yo, es que gran parte del pensamiento sobre la imagen, desde filosofía, desde filología, desde estética, siempre se enfocaba en lo que se llama imágenes fuertes, pintura, fotografía, y el texto es un discurso, es una imagen bastante débil, ¿no? Como dice en este libro la filósofa Gita Steiner, es un discurso bastante marginal, que se consume rápido, que siempre está cambiando, que no está hecho necesariamente para que uno interprete o elabore una exégesis muy elaborada de él, ¿no? Es un discurso bastante marginal. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda abordar, ¿no? Lo primero que yo recomendaría sería acotar el espacio de la semiosfera en la cual se interactúa. Si el meme es un lenguaje, tenemos que dar cuenta de que coexiste con otros lenguajes, ¿no? Se tiñe de política, se tiñe de sensibilidades, se tiñe de ideologías también, y también debe circular en algún tipo de espacio, ¿no? Gran parte de las investigaciones, tanto cuantis como qualis que yo he revisado, empiezan por ahí, determinar en qué medio vamos a analizar. Si es Facebook, si es Twitter, si es a un foro, Reddit, ¿no? Delimitar primero el ambiente, el contexto. Esta palabra en semiótica es un poco polémica, pero analizar un poco el contexto, el ambiente donde se mueven ese tipo de imágenes, es así. Eso por un lado. Y claro, ahí yo me remito también a un texto de un semiótico búlgaro que se llama Christian Bankov, que se llama Los placeres del hipertexto. ¿No es así?
que justamente habla un poco sobre para hacer una referencia a Roland Barthes, ¿no? Los placeres del texto. Él dice que en entornos digitales es por la misma naturaleza del medio, interactivo, participativo, colectivo, y por ende tenemos que ver cómo es que los diferentes lenguajes interactúan, ¿no? Cómo es que las imágenes se comportan, cómo es que mutan, etcétera, ¿no? Yo diría que es delimitar el espacio primero y después hacer, digamos, hacer uso de las herramientas semióticas que tenemos, ¿no? Analizar las cuestiones más formales del meme, por ejemplo, la parte idética, la parte plástica, la parte topológica, eso se puede hacer, ¿no? Y también hacer un recorrido diacrónico sobre cómo evolucionan, cómo cambian, cómo se transforman, ¿no? Que es una cosa que la memética de Dawkins, por ejemplo, de por sí ya nace un poco torcida, porque él usaba de copia. Y yo no creo que el meme copie, ¿no? Del mismo modo que el iconismo no copia, sino que traduce, que es un término más común a la semiótica lotmaniana, ¿no? Crea significados y no solamente una reproducción mecánica de un mismo fenómeno. Claro, el iconismo, el grupo Mew también justamente aborda eso, ¿no? La palabra meme es una imitación, según Dawkins, pero tú apuntas bien en que, ¿no? Desde el punto de vista icónico, el signo transforma al denotatum, no lo copia, ¿no? Es una buena observación en el punto de vista icónico. Hay un libro, no sé si lo conoces, que creo también, no sé si emparenta con estas figuras presentadas por Lotman on the Digital Semiosphere, que trabaja justamente la lógica lotmaniana de la cultura en lo digital. Tú mencionabas justamente toda esta producción primera que se tiene que hacer o este recorte primero con respecto al meme, que es atender a la semiosfera, ¿no? El lugar de enunciación desde donde se produce estos objetos semióticos como tal, como es el meme. Y ya un poco más en materia empírica, y un poco para formar mi siguiente pregunta, es entrar un poco más en el tema de los memes como tal. Por ejemplo, hay bastantes tipos de memes. En el caso de los memes políticos, por ejemplo, vemos que sirven mucho para ridiculizar posturas de adversarios, pero también para sintetizar a medida que se instala el humor en el campo de enunciación, sintetizar todo un programa ideológico más complejo, ¿no? Por ejemplo, aquí es un meme para ridiculizar justamente eh, al adversario, ¿no? Pero también para sintetizar sus posturas y presentarlas como, digamos, empaquetados, unidades de información que no son, pues, el programa político legítimo del adversario. En este otro caso, por ejemplo, sirve para sintetizar, pero ya no para ridiculizar al adversario, sino para construir, si quieres, un sentido común de la ideología de, ¿no? Que genere gracia, que genere risa, más que no se asuma como un punto vital para el programa político, si quieres, ¿no? El clásico ejemplo está pues el de las dos vacas y el socialismo, ¿no? Tienes dos vacas, le regalas Sí. una a tu vecino, que sí, nuevamente recae en esto, al menos en los memes políticos, en digamos, utilizar el humor para poder, digamos, generar pues un sentido de burla al adversario, pero también para quitar toda agencia política al adversario, ¿no? La burla a través del meme quita agencia política y como aquí también la respuesta socialista, ¿no? Es, bueno, no, usted utilizar el meme como justamente en ese sentido, ¿no? Hay memes que no solamente ridiculizan por su síntesis, sino también pueden ser contraargumentados más complejamente por precisamente eso, ser sintéticos ante una ideología concreta o compleja. Ya en la semiótica hemos visto otra clase de memes, ya no memes políticos, sino memes, por ejemplo, no sé, pues, ¿no? En el punto de vista semiótico, usar memes para poder sintetizar una sensación, ¿no? O un secreto a voces, ¿no? Se sabe que el cuadrado semiótico es muy usado, pero muchos no lo entienden y esa como insight, si quieres, o esa enunciación que
potencializada, ¿no? Inscrita en el meme, ¿no? O, por ejemplo, estas verdades que no son dichas en la teoría o en los textos, son colocadas en la retórica visual o en las plasmadas en mensajes visuales, ¿no? Y esta que me encanta, que es de Vizcarra explicando el cuadrado de Greimas, sin duda. Pero no sé, y aquí va mi pregunta, mi querido Alejandro, ¿tú has pensado en tu estudio sobre sobre el meme en alguna tipología, en una manera de, digamos, ordenarlos de acuerdo a tipologías concretas? Mira, yo de por sí soy un poco reacio a caer en tipologías. Me hace acordar mucho vamos a decirlo, como una advertencia que yo leí hace tiempo de Paolo Fabri, de Nicola Duzzi, Omar Calabrese, en un debate que hubo en Bolonia hace ya casi 20 años, ¿no? Sobre la traducción. Y ahí Humberto Eco presenta un modelo de tipologías, de tipos de traducción, que era diferente a los que habían presentado antes y que luego apareció en su libro decir casi lo mismo. Y claro, ellos le respondieron que el peligro de la tipología es convertirse en esquema, ¿no? eh, Cerrar, clausurar las posibilidades que hay, ¿no? Yo pienso que más que una tipología establecida, incluso provisional, de memes o tipos de memes o tipos de humor, a lo que deberíamos apuntar son criterios para analizar cada caso específico, ¿no? Porque como tú has puesto ahí, memes hay muchos, ¿no es así? Pero claro, partimos de que es una instancia de traducción, ¿no? Interpreto algo, pero también creo una imagen de vuelta. Y el diálogo a nivel cultural ahí puede crecer. Yo diría que hay criterios generales para analizar cada caso de, ¿cómo se llama? De traducción, eh, transformación del sentido. Yo apuntaría más por ahí, ¿no? Ahora, también me recuerda lo que acabas de decir, un texto de luego Humberto Eco, ¿no? Que él abogaba por lo que él llama una guerrilla semiológica o una semiótica de guerrillas. Es un texto que se escribió en un contexto analógico y él aboga por la capacidad o el potencial de de los receptores para reinterpretar un mensaje del poder, ¿no? Resistir al poder a través de luchar activamente con otras interpretaciones, leer un mismo mensaje del gobierno o de alguna institución de maneras aberrantes, de maneras distintas a cómo se espera que lo hagamos, ¿no? Eso me recuerda un incidente que hubo hace poco del policía semiótico, no sé si hace como una semana, ¿no? Un mensaje netamente institucional, pero ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo él sobre la semiótica del color, sobre este escudo que habían capturado, era completamente disparatado, ¿no? Y la respuesta fue memes en forma de burla, ¿no? He visto de todo en ese aspecto en Twitter, ¿no? Y claro, ese es un caso bandera de guerrilla semiológica, ¿no? Resistir a lo que se nos dice a partir de, en este caso, la producción de imágenes que van por otro aspecto, ¿no? Que van por otras líneas de fuga. Y analizar cada caso individual me parece mucho más productivo en lo personal que establecer una tipología dura. Puntualmente, yo podría proponer tres pilares para analizar cada meme, ¿no? Cómo traduce la expresión, cómo traduce el contenido y cómo traduce la enunciación, cómo se genera ese tipo a sus actores, ¿no? A sus lectores. Puede haber más criterios, ¿no? No necesariamente tienen que acabar ahí, pero me parece que tener criterios generales y analizar casos particulares es el proceder que yo seguiría, ¿no? Personalmente. Ujú. Ujú. Sí, yo recuerdo, bueno, al menos en el libro, el que estaba justo proyectando, que es este acá, The Discursive Power of Memes in Digital Culture, aquí, sí, justo se discute un poco si lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, si puede Mm. haber una tipología que reúna temáticamente a todos los memes, lo cual es físicamente, porque lo que sucede es que el meme es un corpus que se expande tanto
que no puede haber una tipología tan exacta, ¿no? Como tipos de memes del tipo los que recortan su referente, los que solo mencionan tal cosa, los que son Ujú. inscritos. Es físicamente, no imposible, pero sí arduo calificar a los memes, dado que es un corpus que siempre se expande de modo horizontal. No obstante, lo que hacen los autores es elaborar al menos una tipología en cuanto a formas y en cuanto a contenidos muy general, ¿no? Muy general, que es lo que al menos desde el punto de vista de estos autores o de este autor se inscribe como una tipología posible. Lo dejo acá a las personas que quisieran un poco explorar esta vía. Está en el libro de Discursive Power and of Memes in Digital Culture, que es una entrada semiótica. Y finalmente, mi última pregunta es sobre, ya que tú mencionas justamente y referenciando bien a Pablo Fabri, sobre la necesidad de estudiar memes concretos. ¿Tienes un caso particular del cual te haya parecido interesante la producción de sentido de ese meme? Un caso que podamos discutir o que te haya resultado interesante. Mencionabas lo del Y, policía semiótico. Se sí, salieron muchos memes de eso, ¿no? Pero no sé si no sé conozcas si lo otro que podemos nos quisieras buscar más compartir. bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sería un buen caso, es un gran caso de análisis, en verdad. ¿Lo tienes el policía dices, ¿no? El policía lo busco ahorita, ¿no? Ah, ya, el policía. Sí, sí, sí. Que justamente para los que no saben, fue una, eh, digamos, intervención que hizo la policía ante las crisis de manifestación política en el Perú, en donde la policía utilizó algunos escudos de los protestantes y quiso interpretar, pues, semióticamente los colores, tratando de hacer una suerte de mensajes encriptados que estaban apuntando a la violencia y Ujú. al terrorismo, ¿no? Eh, sí, pues se hizo A una ver, serie de lo memes. A ver. comparto, creo. Perdón. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, 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 se ve. Sí, este es el caso, ¿no? Para quienes no son de Perú, no llegaron a ver eh, el incidente, que el policía, es un general de la policía, nada menos, presentó tanto en una conferencia de prensa como en medios digitales escudos de capturados en las protestas y empezó a, digamos, interpretar colores, interpretar semióticamente, según él mismo contaba, lo que significaban para decir que estos eran connotadores de violencia, de alegría, y claro, era bastante disparatado, ¿no? Sin ningún tipo de base ni metodología poder llegar ahí, ¿no? Y la respuesta, de hecho, en Internet, fueron a partir de memes, básicamente. Decían que el rojo y el amarillo eran connotadores de violencia, y decía, ok, entonces mi plato de comida, color rojo, amarillo, también es violencia, ¿no? Un poco para dar la vuelta a los significados que tenían. Incluso la misma policía también exhibía ese tipo de color, ¿no? Y decían, bueno, es violencia, es estilo, según lo que él dice, ¿no? Fue una respuesta bastante apabullante, de hecho. Yo recuerdo haberme levantado, era tarde aquí, y me acuerdo que todos mis amigos me habían escrito al respecto con memes a mí, ¿no? Diciendo, mira esto, mira lo que está pasando, ¿no? Y claro, el, el caso aquí, la discusión que se genera a partir de esto es porque, bueno, prácticamente no tiene nada de semiótica lo que dijo el policía, ¿no? El rojo, el amarillo, el negro, lo que él decía era apelar a significaciones universales que la semiótica no trabaja. Es justamente lo que decía de Paolo Fabri, el carácter estratégico de la significación de los memes, ¿no? Yo, de todo lo que he leído de él, me quedo con eso, el hecho de las estrategias del sentido, ¿no? Y el meme dentro del mundo digital, obviamente, colabora o puede usarse de diferentes maneras, ¿no? Para vender, para criticar, para responder al poder. O sea, me parece que la guerrilla semiológica es un concepto que no está para nada desaparecido, no está para nada desfasado, sino que se mantiene todavía. Pero sí. Mm. El Claro. caso del policía es paradigmático porque se presta un poco a la burla, ¿no? El humor.
contestar con base en la exageración, la reducción al absurdo, en fin, o sea, en Internet, en redes sociales, al menos peruanas, sí, por una semana duró esa discusión. Pero es un ejemplo bandera, ¿no? Resistir lo que se nos dice desde una institución a través de la creación de textos. Claro, que es el tipo de meme político, ¿no? Que de hecho es muy interesante de ser asumido específicamente, ¿no? El meme político tiene connotaciones de humor, pero también hay otro tipo de memes en la política que tienen un fin incluso de divulgador, ¿no? De ideologías concretas. Mm, Y claro, hay otro tipo de temáticas de uso de meme que son más, pues, de entretenimiento, sí. ¿no? Que tienen una funcionalidad distinta. Alejandro, ya para cerrar, no sé si tengas algo más que agregar de tu investigación, qué nos depara a futuro en tu investigación sobre este tema, cuáles son tus siguientes pasos en la investigación sobre este caso del meme y sobre la cultura digital que tanto nos has estado hablando hoy día. Bueno, mi siguiente paso inmediato es seguir haciendo memes. Creo que es manera de mantenerse activo en contacto con la comunidad digital. Eh, Tengo investigaciones en mente. Tú me hemos dicho que estoy como candidato a magíster en este momento. Mi maestría me temo que no va a tocar directamente el fenómeno de los memes o un meme en particular, pero igual tengo mapeado dos hasta tres fenómenos de cultura digital, ¿no? El primero es un paper que dejé a medio hacer sobre la figura del Guasón, de hecho, sobre el Joker, en tonos digitales, ¿no? A partir de la semiótica de la traducción. También me interesa mucho el fenómeno del synthwave, que es esta estética ochentera de neón, con una música electrónica, que la podemos encontrar en Spotify, está en YouTube, y toda la estética que básicamente se inventa una época que, digamos, es hecha por gente joven, que tiene 15 años, 16 años, y se inventa en una época como los 80s, que ninguno de ellos vivió, pero a partir de textos reconstruyen hacia atrás toda una estética que más que verdadera o más que falsa, igual es una muestra de, digamos, lo que llaman la función creativa del discurso, ¿no? O inventar una época que ninguno de ellos había vivido. Y claro, en lo que respecta a cine digital, también me parece que es un espacio de creación importante, ¿no? Cine digital y cultura digital, que es lo que estoy leyendo en este momento, cultura visual, de hecho, ¿no? Porque los estudios visuales, Internet le da una capa más de interactividad, cual acaba de dinamitar y expandir muchísimo más su horizonte de investigaciones. En Reddit hay casos de imágenes que se construyen tipo a partir de comunidades enteras, ¿no? Eh, que cada quien puede pintar creo que 2 píxeles, ¿no? Y al final en tiempo real queda en un canvas que muta, cambia de color, que está ahí por 48 horas y termina lo que termina, ¿no? Una pintura hecha a partir de millones de manos, ¿no? Ese tipo de creación digital me interesa bastante de investigar. Listo, Alejandro, ha sido un gran honor haber tomado un poco de tu tiempo para conversar sobre un particular que creo que no a más de uno le interesa, sobre todo a investigadores que les importa la cultura digital y los fenómenos digitales que quizás no han tenido un acercamiento semiótico tan notable, pero que están comenzando a ser pues tomados en cuenta. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a las personas que nos han estado viendo. Nos vemos en una siguiente oportunidad y para seguir discutiendo sobre el semiótica y sobre temáticas particulares de esta. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y suerte con el canal. Chao, chao a todos.